la bienvenida a quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube Carlos Manuel Estrella, que pueden tomar la señal, pueden ver el programa en cualquier lugar del planeta y en cualquier momento, porque en nuestro canal de YouTube hay un archivo de programas ya difundidos. Este está en directo, usted lo puede ver ahora o lo puede ver después, según su comodidad. Además, damos nuestro saludo especial a los fieles seguidores del canal abierto de la señal de Teleuniverso Orgullo Dominicano, desde donde originamos en la moderna cabina STI en Santiago de los Caballeros, al pie del monumento. En el programa de hoy no estará con nosotros la compañera Leina Tolentino porque está cumpliendo otras responsabilidades personales. En cambio, vamos a tener desde el inicio, y vamos a saludar de entrada, la presencia de nuestro representante en Estados Unidos. Es académico, profesor universitario, periodista en pleno ejercicio y estratega de comunicación. Alejandro Esteban Contreras, buenas tardes, se acerca el verano, buenas tardes, estimador. Buenas tardes, señor Estrella. Así es, estamos ya en la víspera del verano. ¿Cómo está la ¿Verdad? cosa por allá? ¿Cómo le fue esta madrugada? ¿Usted estuvo despierto o estaba dormido cuando los jueces, el tribunal colegiado estaba dictando sentencia? No, esa decisión ha tenido un impacto tremendo y ha Déjelo sido ahí, bastante déjelo ahí comentada, que bastante comentada. hablamos del caso Coral, que no es ningún molusco, sino un proceso judicial por actos de corrupción que ahora ocurre, que han sido probados. Es decir, que se puede afirmar que es un caso de corrupción administrativa y que hay condena. Vamos a verlo más adelante. Mientras tanto, vamos a recordar a nuestros televidentes la pregunta de la semana para el sondeo. Vamos a hablar de otro caso muy sonado. ¿A qué atribuye usted la decisión del juez? Es decir, el auto, la resolución que dicta apertura a juicio de fondo y que tipifica el caso Yexet como homicidio involuntario. Tres posibilidades para responder. A. A que se apegó estrictamente al Código Penal vigente. A que ignoró el clamor social de que es homicidio voluntario. A que el Ministerio Público no pudo probar la intención criminal. Por favor, escoja su respuesta y envíala por la mensajería instantánea de nuestro teléfono 849-449-1995, por la mensajería de WhatsApp o en la caja de texto de nuestro canal de YouTube Carlos Manuel Estrella. Esperamos sus respuestas. Está habilitado el teléfono. Vamos a ver si tenemos ya alguna reacción inmediata de nuestro auditorio. Esta es la manera de interactuar y de darle participación a ustedes con la modernidad de la comunicación de doble vía, que ya no es unidireccional. Esperamos respuestas inmediatas de los interlocutores. Y ahora vamos a resumir apretadamente tantas cosas que han ocurrido en las últimas horas, a partir de la madrugada. En la madrugada de hoy, sobre el denominado caso Coral, el tribunal ordenó, además de las condenas, el decomiso millonario de bienes incautados a los involucrados condenados. Sobre el caso, el director de la PETCA, Wilson Camacho, dijo que esto es una condena ejemplar. El tribunal, presidido por la juez Esmirna Giselle Méndez Álvarez e integrado por las también juezas Tania Yunes Sánchez y Giselle Naranjo Tejada, determinó y se dio a conocer en la madrugada de hoy que los imputados utilizaron sus funciones públicas para desfalcar al Estado, lavar activos y enriquecerse de manera ilícita. Entre los condenados a penas de 20 años, penas de 15, de 10, hay
2 militares de alto rango que sirvieron en la gestión de Danilo Medina. Otra información relevante sobre el paquete de medidas fiscales, dice el ministro de Hacienda, Magín Díaz, que sigue en marcha, pese al acuerdo de Irán y Estados Unidos para poner término al conflicto bélico allá en el Medio Oriente. El proyecto fiscal que está presentado al Congreso Nacional ya ha superado el trámite de la Comisión Senatorial con un informe favorable y se estima que sería aprobado mañana en el Senado de la República para pasar a la Cámara de Diputados. Otra información de carácter judicial, la polémica, la controversia con el Código Penal que entrará en vigencia a partir del mes de agosto. El tema de la prisión por difamación es atentatorio a la libertad de expresión, según dice Percio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. Se refiere al artículo 208 del nuevo código que establece penas de prisión y multas para los delitos de difamación e injuria, incluyendo los delitos que se cometen y con tanta frecuencia en las plataformas y digitales, redes sociales. Otra información, aún no hay fecha fija, bueno, tengo entendido que es esta tarde, para conocer la medida de coerción en el caso del fraude del Instituto Oncológico Regional del Cibao, que se ha denominado Onco 14. Es probable que este caso sea aplazado, la primera audiencia, para conocer la medida de coerción y que debe conocerse en el plazo de las 48 horas que establece la Constitución. Es posible que haya un aplazamiento, casi seguro que lo presenten los abogados de los imputados. Entre los implicados en este caso, que incluyen a exdirectivos, al que se hizo dueño de eso con su esposa, su ex esposa, están acusados de desviar millones de pesos destinados a los pacientes oncológicos, un crimen. El abogado de uno de los involucrados, que es Ricardo Reina, abogado, declaró que aún ninguno de los defensores han sido debidamente notificados. Y esto, si usted va al debido proceso, indica que esa audiencia será aplazada, será reenviada, fijarán nueva fecha para darle tiempo a que los abogados puedan preparar lo que se denomina en esta audiencia los medios de defensa para demostrar el arraigo de sus defendidos, de manera que puedan evitar que se aplique una coerción que implique privación de libertad, que es la medida de coerción más gravosa. En otro sentido, y también una información del ámbito judicial, el Tribunal de Puerto Plata, a cargo del caso Wander Franco, reenvió para el próximo día 23 de junio la lectura completa de la sentencia que exculpó al pelotero, aunque lo encontró culpable de abuso sexual a la menor, pero le perdonó la pena. Entonces, la sentencia que estaba previsto que fuese leída hoy, el tribunal aplazó esta acción, que será el 23 de junio próximo. Y finalmente vamos a seguir hablando de Puerto Plata, porque el caso Wander Franco se ventiló en Puerto Plata. Pues los defensores de la cordillera septentrional están convocando una marcha en Puerto Plata, el movimiento Unidos Somos Más y 31 organizaciones ambientales y cientos de comunitarios de provincias cibaeñas convocaron a una marcha que será el domingo 21, el próximo domingo en Puerto Plata. Así es que
no dan tregua a los que defienden la cordillera septentrional. Alejandro, y después de ese cóctel de informaciones actualizadas, tenemos en el tapete y te ponemos sobre la mesa el tema del momento. Las condenas en el caso Coral. Un hecho que mereció de más de un centenar de audiencias y que concitó mucho la atención, se arrastra desde el gobierno pasado. Aquí estamos viendo en estas imágenes cómo fueron repartidas las penas de prisión del tribunal colegiado que conoció el caso, integrado por 3 mujeres. Hay un grupo de personas que fueron absueltos también. Vamos a ver estas condenas. En primer lugar, la figura más destacada, Adán Cáceres Silvestre, que está en la imagen, quien era el jefe de la escolta, de la seguridad del presidente Danilo Medina, y se le atribuye en esas funciones cometer actos de corrupción. Fue sentenciado a 20 años de prisión junto a José Manuel Núñez de Asa, que también es militar, Juan Carlos Torres Robiú, como asociación de malhechores. A 15 años de prisión fue condenado otro militar de altísimo rango también, Julio Camilo de los Santos Viola, del entorno de la seguridad del presidente Medina, y la que se hizo famosa y está sonriente en esta imagen como pastora, Rosy Guzmán Sánchez, 15 años de prisión. Y con 10 años de prisión, Esmeralda Ortega, José Pirón, Boanerges Reyes Batista, Franklin Mata Flores, Joana Castillo, Erasmo Roger Alcántara, Kelman Santana Martínez. Y fueron condenados a 5 años, las penas más, la pena menor, y además se declaró que ya la ha cumplido Raúl Alejandro Girón. Como el caso tiene más de 5 años y él ha estado en prisión, el hombre está condenado a pena cumplida. Ya para él el caso en primera instancia ha cerrado. En lo que respecta a él, si no hay oposición del Ministerio Público, él ya lo cierra ahí, porque ya cumplió. Y él fue una ficha clave, porque él fue que el testigo de lujo. Testigo de sección, él fue el delator, el que negoció con el Ministerio Público. Como el que cantó. Eso se hizo muy popular. Como se dice popular, cantó. Cantó, exactamente. Entonces él fue que develó cómo operaba el esquema estructurado por este grupo de altos mandos militares. Esa es una sentencia ejemplar, porque me parece, Carlos, que... Así dijo el representante de la PEP, el director de la PEP. Y no tiene precedentes en ámbito de corrupción. Viene a ser el primer caso. Tenemos que sorprendernos, Alejandro. Es más, estamos tan sorprendidos que no lo creemos. Sí, no, ha dado una sorpresa e inclusive ha generado una nueva expectativa, ha reavivado el ánimo que estaba bastante alicaído de la sociedad, porque luego de esa espectacularidad, cuando se presentaron varios casos hace 3, 4 años, pues no se había producido una condena. Es una victoria importante para la pesca, para el Ministerio Público, y que les ayuda a reforzar su imagen, que estaba bien afectada porque había ya pues un desánimo al ver la dilación en obtener resultados concretos. Y con esta decisión, que como tú has señalado, Carlos, ha sorprendido, porque es probablemente la primera vez en la historia dominicana que se produce sentencia de este nivel, con esta severidad, por temas de corrupción, y más a altos mandos militares, porque los altos mandos militares históricamente han gozado de un altísimo nivel de impunidad. Hay que decir, vamos a presentar que un grupo también de esta organización, dijimos 5 años, el que fue que fue liberado, ¿verdad? Pena cumplida, fue el delator, pero hay 3 años de prisión para Pedro Castillo y Carlos Antigua, las menores penas, y hay un grupo que el tribunal entendió que no tuvieron responsabilidad penal, es decir, fueron absueltos.
fueron declarados inocentes, no fueron penalizados. Y en este grupo está Taner Flete, Miguel Pichardo, Emmanuel Rivera, Antonio Suriel, Santiago Antonio, Eric Pereira, Guillermo Torres Robiú, que se hizo famoso también, y la entidad, la persona jurídica Iglesia Vida Eterna, que es la de la famosa pastora. La pastora sí fue su organización religiosa como persona jurídica, que es como entidad no gubernamental, probablemente establecida como una ASFL o como una sociedad de comercio. No sabemos, porque estas iglesias y estos pastores son unos comerciantes. No sabemos si el registro es ASFL o una empresa comercial. Pues fue liberada de culpa la iglesia. Sin embargo, la famosa pastora fue condenada con mucha severidad. Y hay que decir, para que la gente no se sorprenda también, que este proceso tan largo, que ahora es que se llega finalmente a una condena, Y ahora está en primer grado. apelación. Primer grado, Alejandro, ahí voy. Eso es. Toda decisión judicial por mandato de la Constitución puede ser recurrida, apelada, puede ser conocida si alguna de las partes involucradas lo demanda, lo busca mediante un recurso. Eso es un mandato de la Constitución. Es decir, que no hay una condena en primer grado. Ya este es el tribunal de primera instancia, un tribunal colegiado. Si están de acuerdo todos y nadie ejerce recursos, pues se queda así y el caso se cierra y ya es definitivo. Pero es poco probable que usted, que lo han condenado a 20 años o a 15 o a 10, que usted se sienta conforme como para dejarlo así. El único que está conforme, el único que debe estar conforme ahí son los absueltos y el caballero que lo condenan a pena cumplida porque se constituyó en el delator. Ahora, todo el mundo, nosotros, y probablemente el Ministerio Público no ejerza. El Ministerio Público, exacto. En el caso de Girón no va a ejercer, pero en otros casos pudiera hacerlo, o pudiera no, Alejandro, porque si dice el señor Camacho, el director de la pesca, que ha sido ejemplar, o sea, significa que él está conforme. Ahora, los recursos los ejercerán los condenados, probablemente. Entonces hay un procedimiento también, hay que esperar, y debe estar ahí en la decisión, a que se establezca la lectura completa, probablemente, de la decisión, o que se le notifique a las partes, y a partir de ahí entonces comienzan a correr los plazos judiciales, los 10 días, para que ejerzan los recursos. Transcurrido el plazo, si usted no ejerce un recurso, el caso se cierra, pero lo más probable que va a pasar aquí es que haya recursos, que haya apelaciones y que ese caso sea conocido en un segundo grado en una corte de apelación. Sin embargo, hay que decir hasta ahora que es una brecha de esperanza y de, como tú dijiste, que ya cuando el ánimo popular, la conciencia ciudadana está alicaída porque la impunidad se sigue manteniendo y que los casos de corrupción se alargan en los tribunales y no se ve un resultado tangible, material, y ahora es que tenemos al fin una primera condena en primer grado que pueda pensarse con cierto peso que es una condena de nivel de severidad, de 20 años, de 15, de 10, de 5, de 3. O sea que a toda una estructura, una asociación delictiva, una asociación de malhechores, como define el Código Penal, para perjudicar el Estado, para extraer dinero público, para robárselo. Porque el Código, aún viejo, dice que la sustracción fraudulenta de la cosa de otro se tipifica como robo. Y más, esa es la cosa pública, la cosa de todos. O sea que los que están condenados aquí es por ser ladrones, para hablar en términos populares. Y no estamos ofendiendo a nadie. Eso es. El robo se tipifica como la sustracción fraudulenta de la cosa de otro. Y eso es lo que ya hay una condena. En primer grado, esta gente son ladrones.
de unos montos multimillonarios, porque también hay que hablar de eso, Alejandro, que fueron, y una manera de cómo sacar esos recursos con una serie de procedimientos fraudulentos, de cuestiones Y lavado, inexistentes, actividades de lavado de activos. O sea que vamos a esperar, es una esperanza, se abre una brecha para que la gente no pierda la fe en que la justicia se imponga como se debe a los malvados. Puntos y enfoques, periodismo con responsabilidad.